what parts would you take both? The head and the sexual part. Yeah, but What would you do with the sexual part? that was it. One was painted, they said. So that one, when they died, I didn't put the thing over. Is there anything like, So there's a bunch of photographers from the newspapers want to take a picture. You want to take a picture? That's not yet. Really get to straighten them off. ¿Cómo se encuentran en la noche de hoy, hermanos del viento? Soy Cuervo y les doy la bienvenida a su legado. Espero que el video de hoy les guste tanto como para unirse a la hermandad y viajar a través de más historias del lado oscuro de nuestro planeta. La pregunta del día es, déjame saber cuál ha sido el asesino en serie que más te ha generado terror. Deja tu respuesta en la sección de comentarios. Realizar películas de horror siempre puede ser una apuesta arriesgada. La demanda no es excesiva y la exigencia siempre es alta. Sin embargo, estas historias buscan capturar nuestros miedos más profundos, conectándonos con el miedo que se apoderaba de nuestros ancestros, un recordatorio a través de relatos macabros. Y son algunas películas que, recogiendo fragmentos de sucesos de la vida real, generan un impacto de cercanía con los sucesos que simplifican la percepción del horror que otros han vivido. La película denominada La Masacre de Texas es considerada como uno de los clásicos de terror más revolucionarios de Hollywood, y hoy descubriremos quién fue realmente Leatherface, un personaje inspirado en parte en un caso de la vida real que ocurrió por allá en la década de 1950. Bernice Worden, la propietaria de una ferretería en Plainfield, Wisconsin, estaba segura que cuando saliera por la puerta de su casa, regresaría tranquilamente en algún momento del día. Pero nunca se imaginaría que su destino estaba trazado. Bernice llegó temprano a su tienda, siguió lo que parecía ser una rutina matutina normal. Según Bernard Muchinsky, el dueño de una gasolinera al otro lado de la calle y quien tenía una clara vista de la tienda de Worden. La tienda también se usaba para registrar ciervos que cayeron en competencias de cacería. Bernard vio a la señora Worden a la altura de las 8:15 de la mañana, revisando su correo como ya era costumbre. Pasados unos minutos, notó que Bernice le había llegado una entrega de inventario, y fue a la altura de las 8:30 y 9:30 de la mañana que Muchinsky recordó que aquel camión de ferretería se alejaba de la propiedad conducido por quien él creía era un hombre. Bernard pensó que Bernice había contratado a un conductor para que hiciera sus domicilios, lo cual no sembró ninguna duda en él y simplemente continuó con sus asuntos. Horas más tarde, cruzó la calle hacia la tienda de Worden, solo para descubrir que la puerta principal estaba cerrada con llave. Se dio cuenta que Bernice había dejado
las luces encendidas, pero como era el día de apertura de la temporada de caza, el negocio en general iba lento, y Bernard atribuyó esta razón a que la señora Warden había cerrado temprano. Aquella noche, el hijo de Bernice, Frank, que había estado cazando todo el día, pasó por la gasolinera de Bernard de camino a casa para preguntar sobre un concurso de caza. Mientras conversaban, Bernard le comentó a Frank que su madre había cerrado la tienda temprano. Por eso, las luces se encontraban encendidas. Frank, que también era diputado de sheriff, se preocupó de inmediato, ya que sabía que su madre había planeado quedarse en la tienda todo el día. Así que fue rápidamente a investigar y cautelosamente aseguró la escena, y para su horror vio un rastro de sangre que conducía hacia la parte trasera de la tienda. No solo faltaba Bernice, sino que también había desaparecido la caja registradora. Mientras buscaba por más pistas, inmediatamente le llegó el nombre de un sospechoso a su cabeza. Una persona que había estado frecuentando la tienda últimamente, que también estuvo allí la noche anterior preguntando sobre un anticongelante e incluso entabló conversación con Frank, preguntándole si él saldría a cazar el día de la desaparición, a lo que Frank le confirmó que estaría cazando. Este hombre no era nada más ni nada menos que Ed Gein, un hombre solitario que mayoritariamente se mantenía aislado de la sociedad, pero se descubrió que se comportaba de manera extraña antes de este escabroso suceso. Incluso le había pedido a Bernice que saliera a patinar con él, y como se trataba de una comunidad pequeña donde todos se conocen, la noticia de que aquel extraño Ed Gein le hablara de esa manera a Bernice, a la comunidad, no le sentó muy bien. Esto sirvió para difundir un rumor que oscurecería al pueblo. Pero entonces, ¿qué sabemos de Ed Gein? Ed Gein nació un 27 de agosto del año 1906 en Wisconsin. Su madre era muy religiosa, demasiado entusiasta, cuya fe extrema era el yugo del hogar. Ella envenenaba constantemente la mente de Ed y la de su hermano Henry sobre lo peligrosas que son las mujeres. Aborrecía todo sobre el sexo, especialmente el que ocurría fuera del matrimonio, afirmando que el sexo para la procreación era un hecho horrible, pero lo toleraba para establecer una familia. Su intensa e intimidante educación colocó a los hermanos en extremos opuestos de comportamiento. Mientras Ed adoraba profundamente a su madre hasta el punto de desarrollar lo que algunos han llamado una obsesión por su madre, Henry, por el contrario, se resistió a sus puntos de vista demasiado estrictos. Su padre era un alcohólico, esencialmente sometía su voluntad a su intimidante esposa, y murió de un ataque cardíaco cuando Ed se encontraba rondando sus 30 años. Ed aceptaba trabajos ocasionales para ayudar a la familia a salir adelante, incluyendo el de cuidar niños, algo en lo que se decía que era excelente y lo hacía popular entre niños y padres. Se cree que él quería el amor de su madre solo para él, y en 1944 su hermano Henry aparecería muerto en extrañas circunstancias. Sin embargo, el incidente que condujo a su muerte fue un misterio muy cuestionable. Ed llamó a la policía para que lo ayudara a buscar a su hermano, quien según él había desaparecido mientras intentaba apagar un incendio forestal que se estaba acercando a su propiedad. Cuando llegaron, Ed llevó a la policía directamente al lugar donde estaba el cuerpo de Henry. Curiosamente, su cuerpo no presentaba ningún tipo de señal
de haber sido quemado, a pesar de que yacía sobre un terreno calcinado. En el cadáver se encontraron hematomas en la parte posterior de su cabeza, pero no se sospechó de ningún crimen, ya que se pensaba que tal vez Henry se había golpeado la cabeza contra el suelo después de sucumbir por una ingesta excesiva de humo. Poco después de la muerte de su hermano, el mundo de Ed quedaría devastado por la pérdida de su amada madre. Ella sufrió un derrame cerebral en el año 1945 y Ed le brindó la máxima atención, solo 6 meses después de un segundo derrame cerebral que acabaría con la señora madre de Ed. Ahora Ed estaba solo. Había perdido a la única persona que constituía todo su mundo, pero no la dejaría ir tan fácilmente. Ed, que ahora vivía principalmente como un ermitaño, solo salía para trabajar y pasaba el resto de su tiempo libre estando en casa, donde mantenía con devoción sagrada las áreas de la casa que frecuentaba su madre, preservadas tal y como ella las había dejado. Estas habitaciones de la casa estaban cuidadas y organizadas, mientras que el resto de la casa simplemente reflejaba un alto grado de deterioro mental. Si Ed Gein no estaba perdido y perturbado antes, seguro que ahora lo estaba. Volvamos a la escena del crimen. Mientras se inspeccionaba la escena del crimen, en la tienda de su madre, Frank encontró el último recibo escrito esa mañana por un galón de anticongelante vendido al señor Ed Gein. Con su instinto de sheriff confirmado y su corazonada, Frank inmediatamente fue en búsqueda del señor Gein. Mientras tanto, Frank se dirigía a golpear la puerta, pero al estarse acercando a la casa se percató de unos adolescentes que necesitaban ayuda con su coche. Al parecer, los chicos no eran ajenos a Ed, eran de la familia vecina, con quien él sabía que Ed se frecuentaba. Todos notaron que las manos de Ed Gein estaban cubiertas de un líquido carmesí, por lo que afirmó que había estado cortando un ciervo y necesitaba lavarse antes de poderlos ayudar con el auto familiar. Ed Gein se quedó a cenar con la familia y justo cuando estaba terminando se enteraron de la desaparición de la señora Warden. Antes de marcharse de la casa vecina, las autoridades llegaron en busca de Ed Gein y lo pusieron en la parte trasera de la patrulla, donde le pidieron que detallara su historia de principio a fin. Después de hacerlo, le pidieron que volviera a contar la historia nuevamente, a lo que Ed Gein falló en repetir la historia de la misma manera. Comenzaron a cuestionar sus respuestas, a lo que Ed Gein dijo: Alguien me incriminó. Luego los oficiales le preguntaron por qué creía que lo estaban incriminando, y él respondió: La señora Warden. Lo presionaron para obtener más respuestas y le preguntaron qué le había pasado a la señora Warden y por qué pensaba que lo estaban buscando por eso. Su respuesta fue algo que solo el perpetrador podría saber, ya que el público solo sabía que la señora Warden había desaparecido en ese momento. Ed Gein se incriminó a sí mismo diciendo: Ella está muerta, ¿no? Mientras Ed Gein permanecía detenido, los agentes se dispusieron a revisar su hogar y lo que encontraron se trataría de una de las escenas más dantescas que ha ocurrido en el mundo criminal.
El cuerpo de la señora Warden estaba en un cobertizo, colgada por los tobillos, decapitada y abierta como si de un animal se tratase. Su cabeza fue encontrada en un costal y su corazón cerca de la estufa en una bolsa de plástico. El cuerpo de la señora Warden se encontraba entre varios restos de otros cuerpos humanos encontrados en aquella escalofriante propiedad. Además, se encontraron un refrigerador en la propiedad de Gein que estaba lleno de órganos humanos, que algunos teorizaron que almacenaba para cocinar y posteriormente devorarlos. Otros cuerpos fueron descubiertos de formas inimaginables, como siendo parte de objetos cotidianos. Encontraron muebles hechos con piel humana y partes del cuerpo humano como papeleras, pantallas de lámparas, una manija de puerta hecha con labios, incluso una silla que todavía tenía grasa del cuerpo humano adherida, que se usaba de asiento, entre otras cosas. Pero esto no fue todo. También usó cráneos como postes de camas y también como recipientes para alimentarse. También se descubrieron varias partes del cuerpo humano como narices, labios, uñas, pezones y hasta una caja con las partes íntimas de las mujeres. Y por si esto no fuera lo suficientemente escalofriante, también encontraron trajes de piel que consistían en pantalones hechos de piel de piernas, corsets y blusas con seno, además de 9 máscaras hechas de piel facial de mujer. Una autopsia revelaría más tarde que la señora Warden había recibido un disparo en la nuca con una pistola calibre 22. Posteriormente fue mutilada después de morir. Después de ser interrogado brutalmente durante días, Gein finalmente confesó el asesinato de la señora Warden, alegando que fue un accidente. Gein notó que entraba y salía de un oscuro trance y que a menudo salía de él antes de que pudiera suceder algo gravemente dañino. No recordaba mucho del asesinato, ya que ocurrió mientras estaba en aquel extraño estado mental. Con la cantidad de cuerpos encontrados en su propiedad, parecía que Gein era un asesino en serie. Sin embargo, afirmó que los otros cuerpos fueron recogidos de tumbas recientes entre los años 1947 y 1952. Gein leía con frecuencia los obituarios. Explicó además que él visitó cementerios durante unas 40 veces durante todo este periodo, pero siempre bajo la influencia de aquel abismo oscuro de su mente. De las muchas veces que lo visitó, 9 veces no pudo recuperarse y desenterró cuerpos de mujeres de mediana edad que se parecían demasiado a su madre y que usaría para crear el horror que la policía había descubierto en su casa. Varias tumbas se excavaron de las que faltaban partes o cuerpos enteros, lo que confirmó la historia de Gein. Se dice que también robó el cadáver de su madre después de ser enterrado. Algunos dicen que aparentemente tenía la esperanza de meterse literalmente bajo su piel. También se dice que afirmó vestir las partes del cuerpo y bailar bajo la luz de la luna. También se descubrió en su casa el rostro y el cráneo de Mary Hugan, una tabernera que desapareció en el año 1954. Algunas fuentes informan que Ed Gein también cometió su asesinato. Sin embargo, la mayoría de las fuentes dicen que esto nunca lo admitió. De hecho, dicen que él lo negó. Incluso se ha llegado a decir que él confesó a la gente del pueblo que él la había asesinado, pero que su confesión simplemente se atribuía a que lo decía porque él era raro. Gein fue procesado por asesinato en primer grado en el caso de Bernice Warden. También fue acusado del robo de la caja registradora y de todo su contenido.
Ed Gein se declaró inocente por motivos de locura y le diagnosticaron esquizofrenia, considerándolo no apto para ser juzgado. Primero lo enviaron al Hospital Estatal Central para Criminales Dementes y luego lo trasladaron a otro hospital. Curiosamente, después de este juicio, su casa sería destruida en un incendio. Se sospechó que aquel incendio había sido provocado, pero esto nunca pudo confirmarse. Su coche fue utilizado para transportar cadáveres y después fue vendido a un espectáculo de carnaval. Para el año 1968, después de 10 años de estar hospitalizado, Ed Gein finalmente fue considerado apto para ser juzgado por el asesinato de Bernice Worden, donde continuó declarándose inocente por motivos de locura. Renunció a su derecho a un juicio conjurado, dejando su destino únicamente en manos del juez. El juicio constó de 2 partes. El primero era determinar si Ed Gein era culpable del asesinato y el segundo era determinar si estaba de acuerdo o no en el momento de aquel asesinato. Durante su testimonio, Ed Gein afirmó que un rifle que estaba inspeccionando en la ferretería de Worden se disparó accidentalmente asesinando a la señora Worden, por lo que Gein fue considerado loco en el momento del asesinato, pero finalmente fue declarado culpable. En la conferencia de prensa poco después de su juicio, se atribuyó su comportamiento a su educación. Nunca fue acusado del asesinato de Mary Hogan ni de ninguno de los robos a las tumbas. Lo enviaron de vuelta al Hospital Estatal Central para Criminales Dementes, donde solicitó su liberación en la década de 1970, pero le fue negada. Ed Gein permanecería allí hasta el 26 de julio de 1984, cuando murió bajo los efectos de una insuficiencia respiratoria debido a un cáncer de pulmón, dejando este mundo a la edad de 77 años. Te preguntarás cómo fue que esta horrenda experiencia funcionó de inspiración para la película de La Masacre de Texas. Pues si bien Leatherface, el asesino de la máscara de cuero, es un personaje completamente ficticio, hay elementos de la historia y la personalidad del personaje inspirados libremente en los crímenes de la vida real de Ed Gein. El director Tobe Hooper dijo en una entrevista que su personaje Leatherface, junto con algunas partes de la película, fueron inspiradas en Ed Gein y sus atroces crímenes. Además del personaje principal, se ve también cómo el resto de la película se conecta con Gein, con los detalles de la historia, algunos de los cuales están implícitos a través de ciertos elementos, mientras que otros son demostrados directamente por los personajes, como el canibalismo, el asesinato y la mutilación brutal de múltiples mujeres. Escenas con una habitación llena de muebles hechos de persona y uno de los personajes en un gancho para carne. El alcance de la ola de asesinatos de Leatherface fue más extenso que su inspiración en la vida real. Si bien Ed Gein era de hecho un asesino cuyo mundo era enfermizo, retorcido y grotesco, su modus operandi parecía ser el robo de tumbas. Gein era más conocido en ese momento como el carnicero de Plainfield y como el ladrón de cadáveres. Además, no parece haber ninguna evidencia de que Gein alguna vez haya usado una motosierra como un arma homicida preferida o de que las haya usado con las víctimas vivas. También se suele confundir que la masacre de Texas se basó completamente en hechos reales, en gran parte debido a la narración inicial de la película que dice los acontecimientos de ese día que conducirán al descubrimiento de uno de los crímenes más bizarros en la historia de los Estados Unidos, la masacre de Texas, lo que hizo a muchos creer que la historia derivaba de alguna forma real, pero la única verdad es que fue una decisión narrativa y creativa del director, supuestamente como táctica de marketing, con la esperanza de atraer a una audiencia mucho más amplia.
En cuanto a la motosierra del personaje, Hooper se inspiró en un viaje de compras cuando tenía ya un tiempo trabajando en la historia de la película durante meses en aislamiento. Él se encontraba en una gran multitud de compras donde recordó esas grandes multitudes siempre me han afectado. Había tanta gente y yo simplemente estaba allí enfrente de la exhibición vertical de motosierras. En ese momento sus ojos se fijaron en las motosierras, diciendo: sé cómo podría salir rápido de este lugar si enciendo una de estas cosas y hago ese sonido. Por supuesto que no lo hice, solamente fue una fantasía macabra. Otro personaje notablemente que inspiró en Ed Gein es Norman Bates de Robert Bloch en la novela de 1959 Psicosis, inspirándose en la relación de Gein con su madre y algunos rasgos de su personalidad que se reflejan en este personaje. Ed Gein, haciendo trajes de piel, también sirvió de inspiración para el asesino Buffalo Bill en la película El silencio de los inocentes del año 1991. En 1974, la película de la masacre de Texas recaudó más de $30 millones en las 117 semanas que estuvo en cine. La recepción de la crítica fue mixta, con muchos sorprendidos por el contenido de terror, pero a su vez impresionados con la habilidad técnica del cineasta. La película de la masacre de Texas estuvo entre una serie de un nuevo tipo de películas de terror que surgieron de la década de 1970 y que posiblemente revolucionaron la forma en que se producían y consumían las películas de horror. Estas películas de bajo presupuesto son finalmente las que dieron lugar a la ahora multimillonaria industria del cine de terror y una parte clave de la economía de Hollywood. No importa el género, todas las historias surgen de algún lugar. Entonces, la próxima vez que estés leyendo tu novela favorita o veas tu película favorita, pregúntate, ¿de dónde salió esta idea? Y nunca olvides que cuando las personas insisten en buscar, eventualmente algo encontrarán. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva travesía. Me alegraría mucho poder contar con tu apoyo. No olvides dejar tu comentario si quieres compartir tu experiencia relacionada, si quieres contestar a la pregunta del día, dejar algún tipo de comentario o hacerme alguna sugerencia para un próximo video. Estaremos ansiosos de leerte. Espero que puedas apoyarme dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita para enfrentar más misterios juntos. Ahora sí, no siendo más que las sombras no apaguen tu curiosidad, no olvides que tú y yo somos el susurro de libertad que desatará Y recuerda, hermano del vuelo, que el viento siempre estará soplando a tu favor y que la mejor de las voluntades te acompañe. Nos vemos en una próxima luna. Hasta pronto.